Andrés, este no es. Este. ¿No? Este. Ya. Preguntas hasta ahora. Faltan estas dos, ¿ah? Acá hay dos válvulas todavía. Hay dos insuficiencias y dos estenosis. Ya, vamos. Lado derecho. No es lo más frecuente, pero es importante que usted sepa. ¿Ya? Acuérdense del lado derecho. Lado derecho, lado derecho. Lo que pasa en el lado izquierdo pasa en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho va a haber estenosis, va a haber insuficiencia, va a haber igualito. ¿Y qué clínica va a producir el lado derecho? A ver, pónganse. Lado derecho, a clínica del lado derecho. Edema de miembros, va a estar ingurgitado, va a ser ascitis. Pero ¿qué más puede producir el lado izquierdo, el lado derecho? El lado izquierdo, por ejemplo, cuando hay bajo gasto, porque está muy obstruida la aorta, ¿cómo va a estar la parte distal? Frío. Va a ser bajo gasto. Entonces, si yo no mando sangre al pulmón por una valvulopatía del lado derecho, ¿qué va a pasar en el cuerpo? ¿Cómo va a estar? Cianótico va a estar. ¿Ya? Entonces yo puedo ver algunos síntomas y orientarme hacia dónde está la valvulopatía. Entonces yo tengo en el lado derecho lo mismo que del lado izquierdo. Tengo estenosis e insuficiencia en ambas válvulas, tanto en la pulmonar como en la tricuspidia. Estenosis de la tricuspidia. No es frecuente aislada, pero casi siempre es de origen reumático. ¿Ya? Y si hay, ¿a quién creen que le acompaña? ¿A quién creen? A la mitral. Y es que la valvulopatía reumática, ustedes le van a escuchar por ahí, me parece que el jefe de cátedra. La estenosis, la fiebre reumática muerde la mitral, lame la aorta y coquetea con la tricuspidia. Le hace guiños le hace ojitos a la tricuspidia. ¿Ya? Lo más frecuente es que la fiebre reumática produzca estenosis de la mitral, de la aorta, por ahí llegue a la tricuspidia. Pero encontrarla aislada es raro. Tal vez podría ser parte de un síndrome carcinoide, que vaya y también engrose la válvula y le genere obstrucción. Podría ser. No es lo habitual. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una estenosis de la válvula tricuspidia? Obstáculo al vaciamiento del BD, ¿estamos? ¿Ya? No se vacía la aurícula derecha, o sea, la aurícula derecha se queda llena de sangre. Entonces, clínicamente, ¿cómo le voy a ver a este paciente? Con edemas. ¿Ya? Estancamiento sanguíneo en la aurícula y la venosa sistémica, hipertensión portal posthepática, hipertensión venosa sistémica. Clínicamente, fatiga, bajo gasto. ¿Y qué más puedo encontrar en el paciente? Cianosis. Porque la sangre no se va al pulmón, se queda hacia atrás. Pero principalmente vamos a tener nosotros hepatomegalia, ascitis, anasarca, ¿no? Si queremos evaluar el pulso, ¿se acuerdan de la onda de contracción auricular? Campos pulmonares, ¿cómo basta? Ese paciente que camina, se siente débil así, le toman una placa, su pulmoncito limpiecito está. Está edematizado todo. Patología del lado derecho. Estenosis de la tricuspidia en este caso. El examen físico, ¿qué le vamos a encontrar? Estenosis, ¿ah? ¿Qué le vamos a encontrar? Igualito que el soplo. Generalmente le encontramos el soplo apical de la mitral y por ahí le pueden encontrar un soplo diastólico a nivel tricuspidio. Porque en general esta valvulopatía acompaña a las izquierdas. Estamos. Chasquido similar a la estenosis mitral. Solamente que en este lado. En el electrocardiograma, ¿qué va a haber? Crecimiento de la aurícula derecha. Y en la radiografía, crecimiento de la aurícula derecha. Básicamente eso. Y si queremos buscar un poco más, vamos a encontrar crecimientos o alguna alteración secundaria, patología izquierda.
porque generalmente viene acompañando la patología izquierda. Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? Crecimiento de la aurícula derecha, ¿se acuerdan de la aurícula izquierda cómo era? Como una M, ¿sí o no? ¿No? Como una M. Acá es como una sola onda alta, y esto se llama P pulmonar. La onda P del electrocardiograma en la cara inferior, o donde esté más el eje, se ve esta onda. ¿Cuánto era para considerar que estaba grande, alta? 2.5, ¿verdad? Más de 2.5, acá. 1, 2, 2.5, pero la onda empieza acá. Acá empieza. 1, 2, casi 3, 3,5. Onda P pulmonar de crecimiento de la aurícula derecha. Eso es estenosis tricúspide. ¿Qué más necesitan saber de eso? Acompaña a la izquierda, acuérdense. Acompaña a la izquierda. La insuficiencia tricúspide, acá sí viene el detalle, ¿no? Primaria, lesión valvular, secundaria, patología pulmonar o a patología del lado izquierdo, insuficiencia. Aumenta la presión en el lado izquierdo, aumenta la presión pulmonar y el pulmón y el lado derecho quiere mandar la sangre, no puede porque hay una resistencia, presión pulmonar alta. Quiere mandar la sangre, no puede. Entonces, este ventrículo derecho empieza a dilatarse. Y esta dilatación conlleva a que la presión en el ventrículo derecho aumente. Aumenta la presión en el ventrículo derecho, se regresa un poquito la sangre generalmente a la aurícula derecha. Pero a la vez este ventrículo derecho al crecer, ¿qué hace con los velos de las arterias, de la válvula? Los separa y genera la insuficiencia tricúspide secundaria, producto de una patología que puede ser pulmonar o que puede ser del ventrículo izquierdo o del lado izquierdo. Pero acá hay algo, estas son las causas comunes en general, endocarditis infectiva. Puede haber en un paciente renal, por ejemplo, que se dializa, que tiene catéteres en la aurícula, a veces le meten demasiado, puede poner una infección, generar una infección en esa válvula. Secundaria, enfermedad valvular pulmonar, sobrecarga, cardiopatías, enfermedad cardíaca isquémica, generalmente cardiopatías del lado izquierdo. Pero acá hay algo, les decía yo, que quiero que sepan. La causa más frecuente es la dilatación del ventrículo derecho y del anillo con complicaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda de cualquier etiología. Generalmente a eso se produce. Cuando encontramos una patología derecha, en general hay que mirar si es izquierda. Tú le das tratamiento al izquierdo, el derecho se remodela y regresa. Excepto que haya mucha dilatación del anillo, hay que hacer por ahí alguna corrección. Esto quería yo que quede claro, porque ustedes van a ver ecografías. Ahorita la ecografía en el Perú está muy extendida, está en todas partes, y los pacientes andan con sus informes. Y les van a decir, doctor, mira, esta es mi ecografía de hace 2 años y te van a hacer leer. Y van a encontrar por ahí insuficiencia tricúspide. La regurgitación tricúspide es un hallazgo normal en las personas sanas. ¿Cuánto, doctor? Toditos yo le hago eco y a 90% van a tener regurgitación tricúspide. ¿Por qué? Porque las presiones en el ventrículo derecho son bajas. Inspiras, aumenta la presión pulmonar y eso hace que no entre bien la sangre. Como consecuencia, regresa un poquito de sangre. No estás enfermo, es un proceso fisiológico. Hace unos años yo evaluaba a un paciente con insuficiencia cardíaca, vino a la consulta en el hospital, 22 años. Y ya, insuficiencia cardíaca, sí, todo le han encontrado hace unos años, que le han hecho una ecografía y le han dicho que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué molestia? El doctor se desmaya, a cada rato se desmaya. Frío el paciente, ¿ya? Frío. ¿Y qué tomas? Esto, doctor. Enalapril, carvedilol, digoxina, furosemida, espironolactona. Tratamiento para una insuficiencia cardíaca. ¿Quién podría cuestionar eso? Ningún cardiólogo, al menos lo miraría con cierto respeto y diría, oye, guarda, hay que esperar un ratito, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Pero igual le dejaría hasta que pueda corroborar qué es lo que pasa. 22 años, ¿ah? Desde los 17 años toma medicamento. ¿Y qué pasa cuando te sientes mal? Doctor, yo me pongo mal a cada mes, a cada rato me pongo mal. ¿Y qué pasa? Me voy donde mi médico y mi médico me da más tratamiento. O sea, lo que toma de una dosis, le sube la dosis.
¿Y por qué vienes acá? El doctor ha sido de vacaciones y no me... ¿Y tu ecografía? ¿Con qué te han hecho el diagnóstico? ¿Qué te han dado tratamiento? Acá está, doctor. Fracción de eyección normal, normal. Insuficiencia tricuspida leve. Un montón de medicamentos. 5 años de su vida había perdido el paciente. Frío. ¿Por qué estaba frío? ¿Por qué estaba frío? Bajo gasto cardíaco. Dicho de otra manera, estaba hipotenso. Estaba deshidratado. ¿Por qué? Por medicamentos. Pero con esta ecografía, sí, doctor, con esta ecografía, 2 veces me han hecho, acá está mi otra ecografía, con 2-3 meses de diferencia, con 2 cardiodos diferentes en 2 lugares diferentes. Insuficiencia tricuspida leve. Eso es fisiológico. Ese paciente no tenía nada. A ver, vamos a hacer ecografía otra vez. Corazón completamente normal. Su insuficiencia tricuspida leve estaba ahí. Entonces, ustedes tienen que reconocer esto. Algunas veces van a encontrar un soplito sistólico acá en el foco tricuspideo y tienen que entender que no todo lo que sopla es enfermedad. Hay que evaluar el contexto clínico del paciente. Si tienen dudas, le mandan a hacer una ecografía. No hay problema. Pero tienen que saber que la insuficiencia tricuspidea es fisiológica. Tienen que buscar clínica del paciente. Si no la encuentra, esto. Un poquito. Normal. No tiene mucha presión este lado del corazón. Pero si el paciente me hace síntomas, insuficiencia tricuspidea, regurgitación hacia la aurícula derecha, sobrecarga de volumen, hipertensión venosa sistémica, congestión hepática crónica, edematiza. Tiene que tener clínica, ¿sí o no? De insuficiencia del lado derecho, que puede ser aislada, o que puede ser contexto de una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Para recién darle una significación patológica a un hallazgo ecocardiográfico, que simplemente puede ser que el cardiólogo describa como parte de un protocolo, pero el que interpreta tiene que saber que eso es algo fisiológico. Eso tiene que corroborarse con la clínica del paciente. Entonces, ¿qué manifestaciones puede tener este paciente? Esto, ¿no? Distensión, sensación de pulsaciones, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Lo mismo que de la estenosis tricuspidea. Pero, en este caso, es muy, pero muy raro, excepcionalmente, que hagan cianosis. La estenosis sí. ¿Ya? La estenosis sí, porque ahí no hay mucho volumen. Entonces, ¿cómo está el corazón de este paciente? ¿Cómo está el lado derecho? Insuficiencia. Crece la aurícula, crece el ventrículo. En el caso de la estenosis tricuspidea, ¿cómo está el corazón? Crece la aurícula y el ventrículo chiquitito. Igual que el del lado izquierdo. A la auscultación, un soplito sistólico, ¿no? ¿Dónde? Foco tricuspideo. ¿Ya? Foco tricuspideo. Cuarto espacio. Electrocardiograma dilata la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Regurgitación tricuspidea. En la eco. Preguntas. Lado derecho. ¿Nada? Está fácil, ¿sí o no? Ustedes piensen en el lado derecho, no más que algo tiene que ver acá el lado izquierdo. Algo tiene que ver. Hace poco me busca un paciente porque se le hincha las piernas. Consulta privada. Va a la consulta. ¿Qué llama la atención en este paciente? Llama la atención que va con oxígeno y con su balón en silla de ruedas. ¿Cuál es su diagnóstico de base? Tiene hinchazón en las piernas, ¿eh? Por eso va a donde el cardiólogo. Lo mandan con el cardiólogo porque está hinchado sus piernas. Balón de oxígeno, cánula nasal. ¿Qué enfermedad? Fibrosis pulmonar, doctor. La fibrosis pulmonar ha comprimido las arterias pulmonares probablemente, y eso le está generando hipertensión pulmonar, que repercute en el lado derecho. Y este paciente está haciendo síntomas de insuficiencia cardíaca derecha.
en un paciente con patología pulmonar. ¿Ya? Me hago entender, ¿verdad? Entonces, yo le hago la eco, porque tengo que hacerle una eco. ¿Qué creen que voy a encontrar? Contexto, ¿ah? Un ventrículo derecho dilatado, ya, porque la presión en el ventrículo en el pulmón está alta, el ventrículo derecho se dilata, queda con un poco más de sangre. ¿Qué más? Sigo bajando, sigo regresando hacia atrás. La aurícula derecha también está dilatada. ¿Y cómo está la presión? ¿O cómo están las válvulas? ¿Están funcionando normal o creen que puede haber algo? La presión de la aurícula del ventrículo derecho alta refleja en la válvula tricuspidia. Al final le gana y regurgitación tricuspidia. Eso en términos médicos se llama cor pulmonar crónico. Una patología pulmonar me está afectando el ventrículo derecho al corazón y me está dando síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿qué yo hago con ese paciente? Trato mi insuficiencia cardíaca derecha en un paciente que probablemente se va a quedar con ese tipo de síntomas y tengo que estarle viendo de manera frecuente. Pero ¿por qué se afecta el ventrículo derecho y hace una insuficiencia tricuspidia moderada severa por patología pulmonar? En general, las patologías del lado derecho generalmente son secundarias. Y en ese paciente también voy a encontrar patología de la arteria pulmonar. Encontrar estenosis pulmonar aislada es relativamente rara. ¿En quién podrían pensar ustedes una estenosis pulmonar? Esto es algo frecuente, pero en niños. Congénito. Eso es tal vez lo más frecuente, ¿no? Congénito. Lo más frecuente. Un soplo que le encuentren a un niñito con un cierto grado de cianosis. Estenosis de la pulmonar. Que generalmente te viene acompañando a este síndrome. ¿Se acuerdan del falot? Ustedes lo han visto en embrio, lo habrán visto. ¿Qué tenía el falot? Cabalga la aorta, muy bien. CIB, comunicación interventricular. ¿Qué más? Estenosis de la pulmonar. Y otra, la última era hipertrofia del ventrículo. Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estenosis de la pulmonar, ¿qué va a pasar con ese ventrículo derecho? Va a ser un poco más de fuerza y va a hipertrofiar. ¿Ya? Estamos, ¿no? Entonces, valvular, fibrosis, fusión subvalvular, supravalvular. Podemos encontrar cualquiera de estas, tanto en la válvula, arriba o abajo. Una membrana, un engrosamiento del infundíbulo. Varias cosas que pueden obstruir la válvula, el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Cuál es su manifestación? En el caso de la aorta, ¿cuál era su manifestación? Síntomas isquémicos, ¿verdad? En ejercicio. ¿Sí o no? No va bien la sangre, no regresa la sangre, el paciente va a ser... Pero en el caso de esto, mientras más grado de obstrucción tenga, menos sangre le va a llegar a los pulmones. Entonces, la estenosis de la válvula tricuspidia y la estenosis de la válvula pulmonar, te va a generar cianosis. ¿Quién va a generar más cianosis? La misma pulmonar. ¿Ya? Porque la sangre no le llega al pulmón y esa sangre no se oxigena. Síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué vamos a encontrar acá? Yo tengo un paciente cianótico y le pongo el estetoscopio y le soplo en el foco pulmonar. Estenosis de la pulmonar. Principalmente en niños. Porque una cianosis no debería pasar desapercibida. Es fácil de ver. Entonces este paciente no debería llegar a edad adulta. Pues no es un proceso de envejecimiento normal la estenosis de la pulmonar. ¿Y por qué no se obstruye, doctor? ¿Por qué no se calcifica la estenosis de la pulmonar? También es una válvula, es una arteria, como la aorta. Porque las presiones en el lado derecho son bajas. En general, esa válvula pulmonar a lo largo del tiempo trabaja tranquila. En cambio, la aorta sí tiene chamba. ¿Por qué? Porque la presión en la aorta es alta. En el lado izquierdo, esa aorta sí tiene fuerzas así que de fricción por la presión que es más alta y va a generar estenosis. Pero la pulmonar no. Pero sí puede nacer con algún grado de obstrucción.
Estamos. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Insuficiencia. ¿Qué va a producir la insuficiencia pulmonar? Pónganse en contexto. Doctor, ¿la hipertensión pulmonar? Sí, la hipertensión pulmonar. ¿Por qué es la hipertensión pulmonar? ¿Por insuficiencia del ventrículo izquierdo o por una patología pulmonar? Por las dos causas podía producir. Generalmente por dilatación del anillo pulmonar, secundaria hipertensión pulmonar. ¿Qué ha generado la hipertensión pulmonar? Una fibrosis pulmonar. Este paciente que yo le hacía la eco y le encontraba insuficiencia tricuspidia con dilatación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, tenía también insuficiencia pulmonar en grado leve, pero regurgitación de la arteria pulmonar hasta el ventrículo derecho genera sobrecarga de volumen con dilatación completa, insuficiencia cardíaca derecha. Doctor, pero la insuficiencia pulmonar también es fisiológica. Si yo les hago a ustedes ecografías, les voy a encontrar insuficiencia pulmonar en grado leve, muy probablemente. Y no quiere decir que tenga que darles tratamiento. Eso es algo fisiológico. ¿Ya? Es muy frecuente. La insuficiencia tricuspide leve y la estenosis pulmonar leve también. Inclusive diría la insuficiencia tricuspide moderada. Hay que ver al paciente. No tiene crecimiento de cavidades. No tiene sintomatología. Lo más probable es que sea leve. Que sea fisiológico. Entonces la insuficiencia de la pulmonar, que es aislada, que es rara, generalmente secundaria a hipertensión pulmonar por alguna causa pulmonar o de patología del lado izquierdo, te puede dar un soplito, ¿no? ¿Cómo se llama ese soplo? Un soplito diastólico que aumenta con la inspiración. Tiene nombre propio. Si quieren se la graban, ¿no? Entonces, todas estas patologías del lado derecho te van a dar esto. Insuficiencia del lado derecho. Y la insuficiencia del lado derecho va con ascitis, va con edema, va con hepatomegalia. ¿Quién genera cianosis? ¿Quién genera? La estenosis de la pulmonar más que la estenosis de la tricuspide. Las dos pueden generar, pero ¿quién genera más? La estenosis de la pulmonar. ¿Quién es más frecuente? La estenosis de la pulmonar. Además, yo veo la placa y veo crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. No se ve el ventrículo acá porque el ventrículo derecho va con punta hacia arriba. Pero crecimiento de la aurícula derecha. Y si encuentro crecimiento de todo el ventrículo o de todo el corazón, ¿qué tengo que pensar? Que sus síntomas de este paciente o parte de su clínica de este paciente se debe a una patología del lado izquierdo. Estamos. Entonces, el lado derecho que tiene, ascitis, anasarca, dolor hepático, edema periférico, reflujo. ¿Ya? Estamos todas, ¿ah? Todas. Es raro, es difícil encontrar patologías derechas aisladas. Realmente es muy raro. Existen, pero es raro. La mayor parte de veces cuando encontramos patologías del lado derecho, generalmente vienen asociadas a problemas pulmonares. Y acá estamos hablando de enfermedades que hacen hipertensión pulmonar. Lupus, artritis, esas enfermedades del sistema inmune, reumatológicas, como quieran llamar, vienen con hipertensión pulmonar que puede repercutir en el lado derecho del corazón y dar este tipo de síntomas a los pacientes. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, o si tienen alguna pregunta, muchas gracias, chicos.